Estimados estudiantes segundo medio, les comparto la actividad número 8 que tiene que ver con el desarrollo sustentable, que es el tema que vamos a trabajar durante esta unidad. Vamos a presentar el objetivo y las habilidades a desarrollar, ¿cierto? Para que nos enfoquemos bien en el trabajo que vamos a realizar. El objetivo número 5, el objetivo de aprendizaje número 5, tiene relación con evaluar críticamente cómo las innovaciones tecnológicas actuales afectan a la sociedad y al ambiente, considerando criterios éticos, económicos, ambientales y sociales. Es decir, vamos a evaluar de forma crítica, ¿cierto?, cómo las innovaciones tecnológicas, cómo la tecnología, esta permanente desarrollo tecnológico afecta a la sociedad, ¿cierto? Siempre y cuando lo importante es que cumpla con ciertos requisitos de ética, económica, ambiental, ¿verdad? Y social, que sea un aporte positivo, ¿cierto? Vamos a evaluar el aporte positivo de la tecnología en cuanto a las diferentes actividades que se desarrollan en la sociedad. Y la habilidad tiene relación con la búsqueda y análisis de información, creación y comunicación. Es decir, tengo que tener la habilidad o tengo que saber, ¿cierto?, buscar información, analizar la información que requiero, ¿cierto?, y crear y comunicar esa información. Cuando necesito buscar alguna información, tengo que ver varias fuentes, ¿cierto? No me puedo quedar con una sola. Tengo que ver diferentes fuentes, analizar críticamente esa información, es fidedigna, no es fidedigna, es una fuente de información válida, ¿cierto? Con buen vocabulario, es coherente con la información que estoy buscando, tiene algún sesgo político, algún sesgo, ¿cierto?, de algún tipo, y yo tratar de buscar esa información y hacer mi propia crear mi propia opinión, ¿cierto? No dejarme llevar por la opinión de la persona que creó ese artículo, esa información, sino que analizarla críticamente y generar tu propia opinión, eh, crear la opinión y presentarla a través de diferentes medios de comunicación. En este caso nosotros vamos a ocupar, ¿cierto?, los métodos que tenemos a mano, que son los medios tecnológicos. Vamos a trabajar con el concepto de la sustentabilidad, el desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Podemos decir que el desarrollo sustentable, o también como también se conoce como el desarrollo sostenible, se trata de desarrollar, ¿cierto?, las diferentes funciones, las diferentes necesidades que tiene nuestra sociedad, pero sin perjudicar el medio ambiente ni extinguir los recursos. La idea es desarrollar las innovaciones tecnológicas que puedan aportar a la sociedad, ¿cierto? Siempre y cuando no se vean afectadas las generaciones venideras. Por ejemplo, si yo necesito explotar, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿cierto?, que somos casi monoproductores de cobre, explotar los yacimientos de cobre, ¿cierto?, sacar al máximo para generar mucho recurso económico en esta época, pero estamos hipotecando, ¿cierto?, las próximas generaciones. No las vamos a dejar con ningún tipo de ingreso, ¿cierto? Y además que vamos a contaminar el medio ambiente. Entonces la idea es que sea un desarrollo permanente, un desarrollo sostenible, sustentable, pero que le dé la seguridad a las generaciones que vienen, que no vamos a agotar los recursos ni vamos a contaminar, ¿cierto?, en exceso el medio ambiente. Tiene que ser un desarrollo que se mantenga en el tiempo, que sea perdurable, pero que sea un desarrollo equitativo y que sea un desarrollo responsable. ¿Ya? Es el concepto de sustentabilidad. Acá, ¿cierto?, tenemos sustentabilidad, ¿cierto? Es asumir que la naturaleza, el medio ambiente no es una fuente inagotable de recursos, ¿cierto?, que es un recurso que se extingue con el tiempo. Por ejemplo, lo que estamos viendo y viviendo en esta época con el petróleo, ¿cierto?, que es un combustible súper necesario hasta un tiempo atrás, ¿cierto?, que todo funcionaba con benzina o con petróleo, pero que es un recurso agotable, se está agotando, y además que es un recurso que contamina demasiado. Por eso se han desarrollado todas estas energías renovables de manera de poder compensar un poco el efecto negativo que produjo el petróleo, ¿cierto?, como casi única fuente de energía para poder desarrollar todas las actividades económicas. Se están buscando otras alternativas ahora para poder de alguna manera disminuir un poco el impacto negativo del petróleo.
Entonces también es promover el desarrollo, buscando la cohesión entre las comunidades y culturas, es general como un aspecto de equilibrio, ¿cierto? De respeto entre las diferentes personas, las diferentes comunidades, las diferentes razas y que haya niveles satisfactorios de calidad de vida, de educación y de salud, ¿cierto? Que sea algo de mejor calidad para todos. Y promover el crecimiento económico en lo que se refiere a una riqueza equitativa, ¿ya? Que no haya estas diferencias extremas, ¿cierto? Entre muy pocos que ganan mucho y mucha gente, ¿cierto?, que gana muy poco. Y esto obviamente sin dañar al medio ambiente. En el fondo, ¿cierto?, es lograr un equilibrio social, económico y medioambiental. Un crecimiento económico equitativo para lograr mejores condiciones de vida, mejor vivienda, mejor educación, mejor salud, pero sin poner en riesgo el ambiente y la utilización de los recursos naturales para las generaciones venideras, para las generaciones que vienen después. Con respecto a esto, ¿cierto? Eh, Ahí está, el objetivo es lograr un equilibrio entre lo económico y social, ¿ya? En septiembre de 2015, varios líderes mundiales se juntaron, ¿cierto? Y se pusieron de acuerdo para generar una agenda que protegiera el planeta y asegurara el desarrollo para diferentes partes del mundo, ¿cierto? Que se generara un desarrollo sustentable. De acuerdo a eso, el 2015, ¿cierto? Una vez que se desarrolló esta reunión mundial, la ONU, que es la Organización Nacional de las Naciones Unidas, propuso, ¿cierto? Aprobó esta agenda, propuso que se tomaran esos pilares de la sustentabilidad en una agenda para el año 2030, o sea, desde 2015 al 2030 se lograran completar esos pilares, ¿cierto? Que son 17 pilares de la sustentabilidad que se lograran concretar en el 2030. Y eso es lo que se llama la Agenda 2030, un desarrollo sustentable mundial. Es una oportunidad para que todos los países, ¿cierto?, emprendan un camino que les ayude a mejorar la calidad de vida para todos sus habitantes, que incluyen desde la eliminación de la pobreza, ¿cierto?, el ayudar con disminuir la contaminación, propuestas, ¿cierto?, de igualdad, de género, defensa del medio ambiente, entre muchos más. En total, ¿cierto?, son 17, que los vamos a ver más adelante. ¿En qué consiste entonces esta Agenda 2030? ¿Cierto? Que en el año 2000, ¿cierto?, se juntaron varios países, miembros de las Naciones Unidas, y acordaron conseguir los objetivos del desarrollo del milenio. Ya el año 2000, como fue un cambio de siglo, ¿cierto? Se juntaron estos países para como proponer desarrollar eh, en los diferentes países un desarrollo equitativo, ¿cierto? Para el 2015. Lamentablemente no se lograron cumplir el año 2015, ¿cierto? Por lo tanto, la ONU tomó estos pilares de la sustentabilidad y los propuso para que todos los países se comprometieran a, a adoptarlos, ¿cierto?, en el año 2030. Por lo tanto, ahí se produjo un acuerdo mundial, ¿cierto?, un hecho histórico súper relevante, donde los 193 Estados miembros de la ONU se propusieron adoptar esta Agenda 2030. O sea, se comprometieron a cumplir con esa agenda hasta completar el año 2030. Esto en el fondo, esta agenda de 2030, ¿cierto?, este desarrollo sustentable, en el fondo es un llamado de atención, es un llamamiento a una acción global, mundial, durante los próximos 15 años, de manera que todos los países mejoren sus calidades de vida, ¿cierto? Eh, se generen soluciones para la gente más pobre y más vulnerable. Aquí están los 17 pilares, ¿cierto?, de la sustentabilidad, que tienen relación con el fin a la pobreza, terminar con el hambre, la salud y el bienestar de toda la población, que haya una educación de calidad, igualdad de género, reducción de las diferencias, producción y consumo responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son los pilares de la sustentabilidad.
¿cierto? Que se comprometieron todos los países de la Organización de las Naciones Unidas para completarlos de aquí al 2030. Es una propuesta súper ambiciosa, ¿cierto? Pero ojalá que por lo menos algo de esto se logre concretar de aquí al año 2030. Si bien es cierto, del 2000 al 2015 hubo algunos avances, pero todavía falta mucho, ¿cierto? Hay sociedades que son muy desiguales y que en el fondo hay que buscar las estrategias como para poder lograr un mayor equilibrio entre la parte económica, la parte de trabajo, ¿cierto? Y que la riqueza